los pasos. Con el 11 en el doble C conociendo el rap. Él es el lapso toda la semana entrenando fútbol con los halcones. Con otro sueño de ser futbolista con mis brothers. En la mira muertos con el Cesario Loya, mis entrenadores. En 2014 llega a Guadalajara lleno de... ¿Qué tal? ¿Qué tal para toda la gente que nos está viendo, que nos va a ver este video? Pues aquí estamos grabando pues un video más, una entrevista más con un personaje en el fútbol. Muchos lo han de conocer, otras personas no. Ahorita vamos a conocer, ¿no?, la historia de él como árbitro y como jugador de fútbol. Y pues espero les guste y se queden. Aquí estamos con Ernesto Reyes, más conocido pues como el Arepa. Así es, muy buenas tardes. Primero que nada, pues darte las gracias por aceptar. Teníamos rato ya queriendo grabar este video, ¿no? Pero pues por una o por otra cosa no se había podido y ahorita pues ya se dio, ¿no? Así es. No, pues gracias a ti, ¿no?, por la invitación y pues aquí estamos. No sé si te quieras presentar, ¿no? Ahí tu nombre, ¿qué te dedicas? No, pues mi nombre completo es Francisco Ernesto Reyes Valenzuela y mejor conocido como el Arepa, ¿no?, de aquí en todo el valle. Pues fui jugador de fútbol y pues árbitro, ya tengo muchos años de árbitro. ¿Eres tú originario del campo 16? El campo 16. Ahí naciste y todo. Ahí nací, ahí crecí, ya tengo como 20 años viviendo en Obregón, pero igual. Oh, pero sigues yendo para allá, Sí, para el campo, ¿no? cada fin de semana, cuando se puede, vamos al 16. Pues, Arepa, ¿no? Te voy a decir Arepa, ¿no? Porque así te conocemos. Primero que nada, como te digo ahorita, darte las gracias, darte la oportunidad de estar aquí con nosotros, ¿no? Contarnos tu historia tanto en el fútbol. No sé qué tanto tiempo tengas en el fútbol, si desde niño o antes, porque hay muchos que empezaron mucho tiempo después, ¿no? O sea, empezaron ya de grandes. Por eso, igual ahorita pues nos vas a platicar tú de eso, ¿no? Primero que nada, quisiera que me contaras si en el deporte tú empezaste en el fútbol o en algún otro deporte. No, empecé en el fútbol, desde previto puro fútbol. Ni básquetbol, ni béisbol, ni nada. ¿Puro fútbol? Puro fútbol. Entonces empezaste ahí en el campo 16. Ahí en el campo 16. Pues cuando empezamos, pues ahí en las primarias, como todos, ¿no? Jugando las retitas ahí y en las calles. Ahí pues no teníamos ligas ni nada como en otras partes que se hacen, que juegos contra primarias y eso no había. En sexto es cuando hubo un torneito ahí que fuimos al 47 a competir ahí primarias. En la escuela que está... En el estadio de béisbol. Es la primaria esa, ¿no? La primaria. Esa escuela, a mí me tocó ir a un concurso del Niño y la Mar, se llamaba, que tenías que ir a dibujar. Bueno. Ahí sí, que creo que ahora andan con la onda de quererla derrumbar. Según ahí están diciendo que la querían derrumbar ahí, pero no creo, está difícil. Primero que nada, pues queremos mandarle un saludo a toda la gente ahí del campo, ¿no? Que tenemos muy buenos amigos ahí. Ahí nos tocó ir a jugar varias veces y pues tenemos buenos amigos ahí. No sé si te acuerdas, o sea, ya que jugaste en la primaria, como dices tú, ya con un equipo con el que hayas jugado tú ya así en un torneo, pues, o de dónde era el equipo, si era de aquí ahí mismo del campo, cómo se llamaba. No, era el 16 ahí, el equipo Venados. Los Venados. Ahí inicié yo jugando, estoy hablando por allá como en el 92. ¿Qué era? ¿Equipo infantil, femenino? No, ya empecé grande, ahí no había infantil, no había nada. Los de plebiscito. O sea que los Venados eran los que jugaban en la libre ya aquí. En la libre. Ahí no había equipo infantil, el que nos traía así, un equipito así era el Carioca. Carioca. Nosotros de 10, 12 años, pero nomás íbamos y jugábamos contra el Morelos y nada más. Nunca vinimos aquí a jugar un juego en el Yaqui, ni nada nomás. Pero ya el equipo Venado el que traía el Carioca. El que traía el Carioca. Y nomás jugaban o sea, no jugaban en un torneo oficial. Nada, nunca jugamos de infantiles, nunca jugamos en un torneo oficial. Ya está en la libre, ya empezaron a jugar. Libre, ya. O sea, ya en categorías infantiles tú nunca jugaste. No. Nada, nomás como dices tú en la primaria, así que le jugaban nomás. Y puras cáscaras ahí en el campo contra el barrio que decían los tecuarines, de acá del lado del estadio de béisbol. Que jugamos retitas y contra el barrio acá de donde juega la Barra. El Bulobarra. El Bulobarra, el ruso que le dicen el Surrapa, todo el Boni. Todos ellos son de la camada y pues ellos eran de un barrio y nosotros de otro y pues así hacíamos retitas de chamaco. Y hasta ahí. Ahí después, como dices tú, de los Venados, ¿algún equipo que como tú estabas más morro que te tocó ver jugar en la liga de aquí ya había? Sí,
¿Qué equipo es? Me tocó ver Aztecas en aquel tiempo de chamaco, al Cosmos. El Cosmos era un equipazo ahí, yo como 5 veces campeón, creo, El seguidos. COS. Entre ellos ahí a Venados, siendo yo aguador de Venados, porque empecé con Venados de aguador ahí primero, chamaquito, pues. Sí. Y les ganó una final aquí en el Parque Cosmos. Cosmos de Venados. Cosmos a Venados, y ahí se fue Cosmos como 5 o 6, le ganó Atlante unas como 2, a Yaquis. El equipo ese de los Venados es más viejo que el Búfalo. No, No, Búfalo ya existía. No, Búfalo ya existía de hace muchos años atrás. O sea, que a ti te tocó ver de morrillo a ti a los Búfalos. A los Búfalos. Supuestamente, yo no tengo conocimiento, ¿no? Pero antes de Búfalos había un equipo que se llamaba Pericos, Ahí. del 16, y también participó en la liga que te estoy hablando por allá creo que principios de los 80, 70, por allá. Ya después un maestro ahí que se llama Cornelio, maestro, ya tiene tiempo en Obregón, formó los Búfalos. Los Búfalos. Ya a mediados de los 80 yo creo que sería eso ya. Y ya de ahí Búfalos ya, pues ya es el equipo, yo creo, de los equipos ellos y Aztecas, de los que tienen más tiempo aquí, no más longevos. Sería bueno ir a platicar ahí con gente de los Búfalos, ¿no? Porque, como te digo, entre ellos y Aztecas, ahorita, pues, bueno, el Búfalo no está activo, ¿no? Pero ahorita uno de los equipos más viejos era Búfalo, ¿no? Y Aztecas, ¿no? Que Aztecas es los que más siguen. Sí, yo cuando estaba plebito ahí, que iba y miraba los juegos, miraba a Aztecas. Me tocó ver una final aquí de plebito Aztecas Búfalos. Cuando el Carioca pues andaba en su mero apogeo, ¿no? Estoy hablando de Carioca de unos 18 y 9 años, imagínate. El Carioca jugaba con los Venados. Los Búfalos. Los Búfalos. Y no, él inició con los Búfalos y quedaron campeones, le ganaron Aztecas, y después no sé qué pasó, pues estaba plebe yo, que se dividieron. Entonces, y armaron los Venados, lo que es el Carioca y la parte del, si ves la mitad del bulevar, que es para aquel lado, ya serán los Venados, y lo de acá era Búfalos. O sea, el bulevar, el que está más para allá de la calle del estadio. Sí, ese. Entonces ahí hubo diferencias entre varios jugadores allá, no sé qué pasaría ahí. Se dividieron y se armó Venados. Venados. Era un equipazo igual, ¿no? De Búfalos, y pues así es como nació Venados. No. Y ahí es donde yo debuté jugando ahí. ¿A los Venados quién los hizo? El Carioca y no sé si conociste a Ramón Armenta, que le decían el Mono, ya falleció él, un defensa él. El Mono, a lo mejor no, hace muchos años ya. Y varios jugadores ahí viejos ahí, uno que le dicen el Cheto, mi primo, muy bueno, mediocampista. Eleazar Moreno, el Búho, no, jugadores ya muy viejos ya. Ya el equipo ese, a mí me tocó ver a los Venados ya después, que me acuerdo que supuestamente era como el equipo de los Cholillos, decían así, ya pues, cuando me tocó a mí, no te estoy hablando ya de, pues ya tiene más como unos 20 años que desapareció el equipo ese, unos 10, 15 años. Por ahí yo creo, unos 15 años. Porque a mí creo que no me tocó jugar contra ellos. Cuando yo ya entré a jugar, creo que ya era Búfalo nomás, creo, ya después hicieron los guerreros. Creo, del Robert, ¿no? Sí. Pero sí, el equipo ese sí me tocó, que creo, no sé si con ese equipo jugaba el Pichón de portero. Sí, ese equipo me tocó, que cuando, no te acordarás que existían los relámpagos. Sí, que aquí donde se aventaban las inauguraciones, y el equipo ese Venado me tocó que viniera a jugar, Búfalo y todo esos equipos. Entonces tú ya debutaste con Búfalos o con Venados en sí. ¿De qué posición jugabas tú? Pues jugaba de medio extremo y defensa. Defensa. Lo que empecé ahí en lateral ahí. ¿A los cuántos años empezaste a jugar? Yo creo que como a los 16 años. 16 años. Y debuté contra el equipo Cosmos, todavía me acuerdo. Cuando recién haz de cuenta, ese año, yo creo que dejaron de participar, yo creo, una temporada, Búfalos y Venados, no había fútbol. Allá. Una temporada que no, así como está ahora, pues que no hay fútbol. Y se volvieron a activar Búfalos. Y Búfalos armó un equipazo, ya lo que eran Venados se brincaron para allá. El único que no fue con ellos fue el Carioca, no sé los motivos, ¿no? Y entonces un doctor que antes traía, doctor Walter Sandoval. El de Obregón, no conozco eso. Pues él llegó ahí como doctor ahí del centro de salud, y él después del Carioca
Haz de cuenta, el Carioca no podía jugar, había mucha diferencia ahí, jugar y ser el entrenador y esto, entonces optaron ellos por invitar al doctor que los dirigiera. Pues. Y sí, ya después Walter dijo que lo quería meter, pero la liga ya estaba avanzada. Había como 3 juegos ya que... 3 jornadas ya iban. Ya iban 3 jornadas. Y sí, se presentó la junta y creo que el 47 se había salido. Entonces ahí Venados entró. Entró como por ellos. Entró como por 47. Y pues igual no había mucho jugador de donde agarrar y nos invitaron a varios jóvenes ahí. Y allí así es como entramos, entre ellos entró el Pichón. El Pichón. Y yo, que somos de la camada. Y el Willow Barra ya estaba con el Búfalo. De también igual que nosotros, de 15, 16 años. ¿El Bombita también andaba ya ahí? No, no, Bombita es mucho más chico, Bombita ¿Sí? Ya después no. Nosotros sí creo que sí le llevamos como con 7, 8 años a Bombita. Lo que es el Boni, el Zurrapa, el Willow Barra, esos sí somos de la misma edad. Y sí, me tocó debutar esa vez contra Cosmos. Y no, un equipazo Cosmos. ¿Y cómo les fue? Perdimos esa vez 1-0. ¿Dónde jugaron? Ahí en el 16. En el campo 16. Y yo nunca esperé porque yo jamás había jugado en las cáscaras, nomás nunca había jugado en una cancha así. Y me acuerdo que el doctor me mandó por un jugador. Eran 10, conmigo 11. No, ve por el güero. Fui en una bicicleta, fui y me lo traje, aquí que cambiara. Yo llegué y me senté. ¡Ey, para adentro! Y así como debuté. Yo recuerdo así una jugada por la banda, así, de la portería al lado norte. Y venía el balón y Chuyín. La primera patada fue una espinilla con espinilla que le dio el Chuyín ahí. El Chuyín, el Pinzas. El Pinzas, Chuyín. Esa fue la primera patada y pues de ahí empecé. De ahí para adelante, el Cosmos, y al siguiente juego jugamos con un equipo aquí, no me acuerdo cómo se llamaba el equipo. Y ahí ya el doctor se fue, me pusieron de portero, que no vino portero. ¿No vino el portero de ustedes? Y portería de ese juego, y yo creo que fue el único que portería ya en una... ¿Algún jugador que tú digas que recuerde de ahí que sobresalía aparte del Carioca, ¿no? Porque el Carioca también, pues, ese como dicen, se cosía aparte ese logo. Aparte, sí, era muy diferente a los demás, ¿no? Muy bueno. Y pues es el que marcaba la diferencia. Y decían, si tú estás delantero ahí, tú vas a tener más oportunidades porque todos se van a ir sobre el Carioca. Y ahí alguien más que tú digas que también era, no a lo mejor al nivel del Carioca, no, pero que tú digas, ¿sabes qué? Fue bueno o algo. Sí, te estoy hablando del Ramón Armenta, ese mono era un defensa muy bueno, buenísimo era. ¿Portero? El portero era el búho que le decían, Eleazar Moreno. Ese también jugaba en medio campo y tenía una pata que no le pegaba muy bien el balón, muy duro. ¿Uniformes traían ustedes ahí? Así puso uniformes, el doctor consiguió uniformes. Éramos un uniforme blanco así como el de Puebla, una franja azul. Ese uniforme yo creo que duramos como 5 temporadas, yo creo, con él ahí, porque no había las facilidades que hay ahora, ¿no? Ni los patrocinios, Lo que decíamos que antes, no sé si te acuerdas tú que ganabas y un trofeo lo cambiabas por uniforme. Antes, ¿no? Y ahorita no, hombre, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo? ¿De dónde? Están muy caros los uniformes ya. Sí, ya después de que se desbarata Venados y se hace Búfalos, ya brincan. Después se desbarata Cosmos, creo. Cosmos, después de una seguidilla como de 5 campeonatos, Cosmos, siguiente torneo pierden ahí contra Yaquis. Y Atlante ya toma la batuta. Ya gana, entonces Cosmos se desbarata y entonces cae al 16 a Búfalo el Chuyín y el Patas. Caen el Chuyín y el Patas allá y pues ya con lo que tenían ahí, Carioca, el Mono, el Willow Barra. ¿Ya el Carioca se cambió para allá otra vez? Sí, Carioca ya andaba allá porque Venado ya habían dejado. Ya lo habían dejado. Y pues armaron un equipazo ahí con el Chuyín y es el que le hacía la competencia aquí al Atlante después del Cosmos. El Venado nunca quedó campeón. Jugó 2 finales y las 2 las perdió. En ese tiempo. Cosmos no perdió una, perdió una con Cosmos, 2 con Cosmos.
¿Las dos las perdió con Cosmos? No, una con Cosmos y ya perdimos una nosotros, ya después de muchos años que lo volvimos a reactivar Venados, lo perdimos contra Pollero. Contra el Pollo, otro equipo muy bueno, ¿no? Sí, y ya después esas son las dos finales que jugó Venados y equipazos que hacían y se toparon esas semifinales contra el Atlante. Allá, bueno, pues yo te digo, de esto te voy a hablar de los clásicos, ¿no? De allá, porque a mí me tocó el Búfalos Guerreros, creo que el Búfalos Caballeros fue el último, ¿no? Búfalos Caballeros. Búfalos Caballeros, no sé ahí cómo se ponían en ese tiempo. No, pues imagínate ahí. El Venados Búfalos. Era casi, simplemente nomás decirte de que las cáscaras eran unos clásicos, las tardeadas, porque eran barrio contra barrio de cuenta, pues. Y no, pues eran los Búfalos, todo el tiempo se cercaban a aquel lado, a la norte, y nosotros a la sur. Y eran unos encontronazos. Ustedes iban para allá, para el lado donde están las tierras, ándale, ¿no? Ahí empezaba, ahí pues llegamos, nos juntábamos a pegar a las porterías y se juntaban ellos y listos y a darnos. Eran unos partidazos ahí. Y ahí, o sea, ¿se dividían los resultados casi todo el tiempo? Sí se dividían porque había mucha gente que no eran futbolistas, pero que iban a cascarear, pues. A veces jugamos hasta 20 contra 20. No, pero ya te digo, ya en los juegos de torneo. En los juegos de torneo. Se dividía, o sea, los resultados, pues de que a veces ganaban ustedes, a veces ganaban los Búfalos, o siempre ganaban los Búfalos. No, pues cuando ya se dividieron la primera vez, sí era parejo. Parejón. Porque Venados traía un equipazo y sí les ganó varios. Y Búfalos, pues también, ¿no? Pero ya que se salió Venados y se armó Búfalos ya bien, ya no fue así, ¿no? Ya después nosotros en el 97 lo reactivamos. Yo y un primo lo hicimos Venados otra vez, pero ya pura plebada. Y no teníamos nada que hacer con el equipo. Ya de Búfalos. Ya Búfalos, ya te imaginas, ya con el Chubino, el Patas, el Cincho, el Cincho también, no sé si lo conociste, sí. También juega con Cosmo. El Carioca ya no se volvió con ustedes. No, Carioca ya no. Ya el Carioca hasta después de esa final que te digo que perdimos contra el Pollero, ya el Carioca ya andaba con nosotros. Pero no, Carioca duró muchos años ahí y lograron varios campeonatos ahí se los dividían entre Atlante y Búfalo. Y luego ahí en los clásicos se ponían así como se ponían los últimos, igual, o sea, de montón de raza por todos lados. Ahí, unos a Venados y otros a Búfalos. Hay para la gente que, pues, o sea, yo supongo que casi la mayoría no conocemos el campo 16, el campo de ahí. Creo que pues ya hay una sola salida, una sola entrada y una salida. Nada más. Que me acuerdo que pues si llega a haber bronca, pues usted tenía bronca y estabas hasta allá tú para salir, era pues un broncón porque es un solo puente que creo que un carro nomás cabe, ¿no? O sea, entonces yo creo que es de los estadios que más complicado se me ha hecho todo el tiempo a mí, por la forma, ese y el Morelos 1, todo el tiempo, porque el Morelos 1 ya es que es chico y se llena así la raza, ¿no? Se llena. Y ahí los tienes pegaditos ahí. Y la del Morelos 2 es pero como más calmadita, o sea, más calmada. La del Morelos 1 sí es muy así, pero ya el 16, como te digo, es muy aficionado, muy al fútbol. Muy aficionado al fútbol. Entonces, yo te pregunto si se ponían así igual la gente, hubo alguna vez que se pelearon, o sea, machina así o... Sí, una vez y era temporada regular. No sé si te acuerdas, en aquel tiempo eran que si quedamos empatados, íbamos a penales. No había posición en la tabla. No. Ah, cuando en los se peleaba el otro punto, pues. Sí. O sea, era un punto para cada quien y en penales peleábamos el otro punto. Sí. Y había buena rivalidad ahí, ¿no? Entre nosotros ahí, estaba muy cerrado. Y los dos estábamos bien, estábamos parejones ahí. Y lo empatamos y en penales lo ganamos. Lo ganamos cuando tapa el portero. Esa vez el portero nos llevamos al foco de... el foco de acá de los Potros. Y nos llevamos a que porque el pichón... O sea, el pichón que se había ido. No estaba ahí. No teníamos portero y lo que queríamos había una rivalidad que... Cálmate y ¿sabes qué? Pues vinimos por el foco. ¿Qué onda? Así. No andaba jugando el foco con nadie. Parece que no andaba jugando con nadie en el foco y nos llevamos y sí, ese juego pues estuvo muy bueno, creo que lo empatamos a 4. Ese juego, ¿no te acuerdas más o menos en qué año fue? Fue como en el 2000, yo creo. Estoy hablando hace como 25 años. 2000, años. 2001, por ahí. Y lo empaté. Entonces, tira al Tentito, ¿me conociste el Tentito? El Tente.
tira el penal y lo falla, y o sea, con ese pues se lo tapó el foco. Y en la algabaría y todo, que se hizo la carrilla y todo, y se armaron los chingazos ahí. Jugaba ahí con Búfalos, pues la Barra, el papá de la lucha, no sé si lo conociste, el güero tildío que le dicen. No lo conocí. Uno que le decían el Cholo, muy bueno el Cholo. Jugaba el Zurrapa, el Boni, todos ellos, y no, ahí se hicieron los chingazos ahí, entraron porras ahí, estaba pitando el Güero Roles. ¿El Güero Roles el árbitro? El Güero Roles fue el árbitro. Órale. Y ya en el juego así normal, ya había habido un conato ahí entre la Barra y un primo mío que le dicen el Cheto. Ahí que unos agarrones ahí nomás empujones y esto se calmó, y ya Güero Roles habló con los capitanes, que éramos yo y el Barra. Y sí, no, todo bien, y ir jugando. Pero ya después de eso, vamos a suponer eso, se hacían esos pleitos, ¿no? Porque igual aquí, ¿no? Cuando había que el polleros cachorros, y así juegos. O sea, ¿eso se quedaba ahí o acá cuando no, ahí se quedaba. Ya no había bronca acá de este lado de que te topas en la tienda y... No, ya no. Camaradas como siempre, y en las tardes a patear. A cotorrearla ahí, a patear ahí. Ahorita es algo que de otra vez con quien estaba platicando que ya no se ve en ninguna parte. Porque yo que antes iba al 47 en las tardes y sí lo miras pisteando, pateando ahí en el campo 16. Me tocó a mí también ir para allá. Aquí pues en la Miramuertos era de que se juntaban todos, o sea, y ahorita donde no lo ves. No. Ahorita creo que donde más se juntan es aquí en el estadio de béisbol se juntan a patear así nomás, pero ahorita ya no lo ves eso. No, en el 16 ya el fútbol pues ya ves que no hay ni equipo ahorita, yo creo que difícilmente armas un equipo ahorita, y antes hubo hasta 3. Que ahorita la neta que lástima, ¿no? O sea, plazas de fútbol que fueron tan importantes en la Liga del Yaqui, ¿no? Que no haya fútbol, ¿no? O sea, el último creo que fue Búfalos, y antes de ellos pues estaban los Caballeros y Guerreros. Sí, o sea, ahorita pues una lástima porque luego aparte tenían un buen campo, ¿no? O sea, el campo ese como tío, para mí era uno de los más pesados de esos campos, o sea, sí. y pues una lástima que ahorita ya tiene como unos 2 años, ¿no? Que creo que no hay fútbol bien, creo que la temporada pasada entraron, pero igual no jugaron, ¿no? O sea, se les roló la primera jornada, pero no la completaron, y ya todo, no sé si el FIFO lo traería, y el Edwin Serna, y pues ya, pues vamos a estar batallando. Yo creo que optaron por ya no seguir. Sé. Sí, porque me acuerdo que se aventó una buena camada. A mí me tocó jugar finales contra equipos de allá. Contra Búfalo me tocó jugar una con Cachorros. Cuando yo jugaba con Cachorros, que les ganamos allá. Y me tocó perder una contra Caballeros. Que mi hermano pues jugaba con el equipo del Robert, con los Caballeros. Era Guerreros. Guerreros, era Guerreros, y nos ganaron una final. Nosotros Juniors, no cómo se llama el equipo, los Juniors, que andaban era pura morrada, ¿no? Sí, en ese tiempo, pues luego ya estaba ahí el morro, estaba bien chamaco, y nos terminaban ganando, que fue una final que quedó como 9-7, 9-8 la final global. Sí, recuerdo. Que andaba una muy famosísima la Chabela, porra ahí de la Chabela, ¿no? Que andaba con una bandera. Una bandera. Sí. No, pues igual. Retomando el tema ahí, tú ya no jugaste con Búfalo nunca, ¿o sí jugaste? Sí. ¿Te tocó participar con Búfalo? Me tocó participar, pero antes de eso jugué con el equipo del Yaqui. ¿Aquí? Sí, pero haz de cuenta de José Guacho, ¿no te acuerdas de José Guacho? El Verónico, ¿no? El Verónico compró una franquicia en Obregón. Oh. Y se armó un equipo entre varios equipos tipo selección, lo armaron bien. Y creo que estaba armado por polleros, yaquis, otros y los del 16. Entonces del 16 venía el Carioca, el Barra y el Pichón, y yo, y el papá de la Luche, el Güero Tildío. De Potros venía el Tati y el Ramoncito. Y después de Pollero pues venía el Taco, el Cholo. El Gato, ¿no, güey? El Gato, venía el Elí. El hijo del Pollero. El hijo del Pollero, y venía el Jaciel, ¿no? ¿Te acuerdas? El Jaciel era un defensa él. Se le decían el Tiburón. No me tocó la verdad. Y el Bitoki. El Bitoki era el contención muy bueno, el Bitoki ahí para la contención. Y de Yaquis pues ya venía el Pierrot. Venía Pierrot, venía el Güero Roles, el Pancho Caifán. El portero. Pancho Caifán. ¿Era portero? Pancho Caifán. Portero, pues, no, era portero del Cosmos, el Pancho. A mí me tocó verlo por allá como defensa. No, era un porterazo el Pancho. Cuando los 5 campeonatos, 4 o 5 ganó Cosmos, Pancho era el portero, y
Órale. No, mi respeto, era un porterazo. Y José Ángel se llama el otro chavalo, de Yaquis, y los dos guachos, que era José ¿cómo se llama? No creo cómo se llama el otro, Carlos, que tenía la otra Verónica de este lado. Sí, cierto. Ellos dos. Sí, porque lo de José, el que la tenía parada, la sí, muerta. Es el que tenía allá. Y nos tocó participar en la intermedia de Obregón. El primer juego que fuimos, recuerdo, fue en el Istmo, que íbamos todos y nunca no sabíamos que aquí íbamos, pues, ni a qué nos íbamos a enfrentar. Recuerdo que estábamos a de cuenta en la orilla así, todos sentados, y miramos al otro equipo que andaba calentando, con un traje anaranjado como el de Holanda. No me acuerdo si dijo que fue el Bitoki o el Gato, que dijo cuando lo vimos, madre, si no nos pegan una pela estos. Y Ramón, mi respeto por Ramón Castellanos, era un gran técnico, ¿no? No se subestimen, dijo, son buenos ustedes, no tengan miedo. ¿Era el entrenador de ustedes? El entrenador Ramón Castellanos. ¿Y aquí el Jackie era? Y aquí el Jackie, un viejito, que fue presidente de la liga. Cuando armó ese equipo ese, él todavía era presidente de la liga. ¿Era vivo aquí él? Sí, trabaja ahí en el Marlin. ¿En el Marlin? Creo que es el que despacha los tarros, no sé qué hará ahí. Órale. Ahí tenemos la posibilidad ahí de... No, él les puede platicar de mucho tiempo más atrás ahí, ¿no? Que fue el último que tuvo la liga afiliada aquí. Okay. Cuando se armaban las elecciones, bien, pues. Y sí, pues iniciamos el encuentro y no. Realmente el equipo no traía, el otro no traía. Era pura finta, como quien dice. Era pura finta, no, 8-0 les ganamos. 8-0 lo noqueamos. Pero pues ustedes están entrenando un equipazo. Sí, imagínate, estaba Gerardo Eliot, no sé si lo conozco, el Lalo. Eliot. No jugó mucho aquí, jugó una temporada con Yaquis. Él hizo su carrera allá en Obregón. ¿El portero usted era el Pancho ahí? Era el Pancho Caifán y el Pichón. El Pichón. Y el Pichón eran los dos. ¿Y los delanteros? Y los delanteros, pues era el Gerardo Eliot, el Taco y el Carioca. ¿El Barra? ¿Qué Barra lo traíamos de lateral. Lateral. Imagínate, tenemos al Barra y al Cholo de laterales. En su mero apogeo, y los centrales. ¿El Cholo el que dice de él, 16 también? No, el Cholo de aquí, el Cholo, el pollero. Órale. Y los centrales era el Pierrot y el Roles. El Pierrot. Sí, tocó ver jugar a Pierrot. Sí. Era un buen bueno, ya me tocó verlo ya de viejón, ahí el Roles. Y el contención era Vitoquis, y una banda era ¿Y el Gato? El Gato. No, el Gato no jugaba contención. No, lo ponías ahí, el Gato no te hacía nada. El Gato lo ponía en una banda, no. O cualquiera de los bandas. Bueno, pero ya después se hizo medio, ¿no? Para el centro. No, nunca. Pues yo, al menos ahí cuando me tocó verlo del centro ya, lo último. Era el Vitoquis, yo creo cuando fue el Vitoquis, porque Vitoquis era el centro. Antes no se usaba el 4-4-2, antes era 4-3-3. Un solo, ¿no? Era un solo contención nada más, y los dos carrileros, los dos extremos. Uno era el Gato y el otro era José Guacho, ni modo dejaron la banca, ¿no? No, pues eso sí. Y arriba pues el Carioca, el Taco y el Lalo, el Eliot. Y estaba el Bari y el Mocha para lo que se ofreciera. En la banca. Y cuando se ocupaba el Barra y poníamos otro defensa. Pero ese equipo, pues, o sea, nomás jugó en Obregón, no jugó aquí. No, nada más en Obregón allá. Pero en sí, en la liga de aquí, el Jackie, ¿tú no jugaste con ningún equipo del Jackie? No, jamás. Nomás jugaste con Venados y Búfalos. Creo que a ti donde te miré jugar fue con Búfalos. Sí, con Búfalos ahí, ya viejón, ya como de 28, 30 años ya. Y ya después, ¿a los cuántos años fue cuando tú ya dejaste de jugar fútbol? Que ya sabes que ya... ¿Aquí? Sí. Yo creo que como a los 30 años, yo creo que dejé de jugar aquí. 30 años. Como a los 30. ¿Y eso porque ya no te invitaron o no ya me enfocaba más en el arbitraje ya. En el arbitraje. Que ahorita es un tema que pues vamos a tocar también. Ya me enfoqué más al arbitraje, ya me gustó más arbitrar, ya no me daban ya tampoco para jugar, pero de hecho todavía estoy activo jugando, pero en la Máster. Allá en Obregón. Después de los 30 ya jugué también veterana nomás, allá en Obregón. Y ya dejamos de participar. Ya tu vida futbolística y pues tu vida personal también la hiciste en Obregón. En Obregón. Dice que tienes como 20 años viviendo allá. Sí. Entonces, ya dejas de jugar en la liga de aquí en Polo Yaqui y ya te dedicas al arbitraje. ¿Arbitraje aquí mismo en el Yaqui o dónde empezaste? Aquí empecé en el Yaqui. ¿Con quién empezaste aquí? Arbitreando. El primer juego es curioso, ¿no? Que
esa temporada que debuté yo, tenía 16 años con Venados, el presidente era el Mono profe? Seguro, Sí, profe Mono. era el presidente de la liga. Y no sé qué problemas tuvo con los árbitros que tenían un adeudo. Él con los árbitros, no sé si unos forfitas, algo que debían ahí. En aquel tiempo el árbitro era, no sé si ahorita nombraron uno que le decían el Toro. El Toro, no. Y el Cuchi. El Cuchi, sí. No recuerdo quién más. Ellos son los dos que me acuerdo, ¿no? Que hay una historia del Cuchi en el 16 que expulsó a todos, ¿no? No me tocó verlo, ¿no? Pero sí me la platicaron. Estaba yo en el 16, andaba afuera. Y entonces, para recuperar ese dinero para pagar los árbitros, optaron por cada equipo mandar los árbitros a los diferentes juegos que había. Entonces, híjole, pues, ¿sabes qué? A Venados les tocó el juego aquí, Yaquis Búho, se llamaba el equipo, el otro equipo. Y aquí mandamos, yo metiendo, sin saber nada de arbitraje, sabía lo que miraba en la tele nada más. Y con la asistente. ¿En esa temporada que debutaste también? En esa temporada como futbolista. Y también viniste a pitar. Y vine a pitar ahí, me acuerdo. ¿Esos búhos eran de aquí del Yaquis? Eran de aquí del Yaquis. Y en los Yaquis. Los Yaquis era ahí donde jugaba el Robles, el Pierrot, el Lanchas, el Cochi. Y agarraron árbitros de los mismos equipos. De los mismos equipos para sacar la bronca esa. Pues. Y total que me hizo Javier Márquez, se llama uno que vino de asistente, y Marcos Parra, el otro, el Chino Parra que le dice. ¿El Chino Parra, el de aquí del Yaquis? No, son parientes aquí de los Yaquis, pero en el 16. Viene el 16. Era muy buen defensa, también eran defensa los dos ahí de los Venados. Y son los que me ayudaron de asistente aquí. Cuando entramos, me acuerdo que miramos los Yaquis, ese plebito nos va a pitar. Uno de 16 años. 16 años tenía. Y sí, gracias a Dios, pues salió bien. Yaquis era un buen equipo, ¿no? Y Búhos era de los regulares. Jugaba un chavalo, el único que me acuerdo que le decían el Pippen, porque se parecía al Pippen. No sé dónde, y era acá al Seguro, no sé dónde era el Pippen. Pero Yaquis sí traía al Cochi, al Winnie, al Lanchas. El Lanchas. No, traía el Güero Roles, no, traía un equipazo. Y lo ganaron 3-0. Y así como empecé el primer juego arbitreando ahí. Pero ahí, o sea, ese juego nomás fue, y seguiste pitando en ese torneo, nomás fue ese nomás. Ya nomás fue ese y ya no. Ya empecé bien del arbitraje cuando, ya después esporádicamente pitaba cuando no mandaban árbitros o se hacían retas y así nomás. Ya empecé bien cuando sale don Ramón, lo agarra la liga del Canario. El Canario, el Vano. El Vano. Y es como, a veces me invitaba, yo todavía jugaba con Venados. Y sí, a veces cuando tenía chance iba y pitaba y jugaba y así me la llevaba. Pero en sí, más o menos, ya en el año que tú ya sabes que este año empecé ya a pitar, bueno, jugaba, pero también pitaba, pero ya que era de que pitaste, sí, no, o sea, que está bien jugabas, porque ya te cuenta como árbitro, ¿no? Porque pues ya ves, ahorita hay uno que jugaban y pitaban, entonces, pero ya que tú ya sabes que ya empecé, jugaba todavía, pero ya pitaba más regularmente, pues no como esa vez que dices tú que pitaste un partido y ya no volviste a pitar, pero ya cuando fuiste más constante en pitar, pues. Y en ese torneo dijiste, ¿sabes qué? Pité, vamos a poner, si eran 20 juegos, pité 10, pité 8, no sé. Yo creo que fue como en el 2001. 2001. Porque don Ramón dejó la liga como cuando hizo ese equipo, don Ramón ya dejó la liga, hablando como el 98, 99. Y ya después que jugué 2 temporadas, jugué 2 temporadas con ellos. Y ya me vine con los Venados, yo creo que fue como en el 2000, 2001. Ya que empecé ya a arbitrar un poco más. O sea, que viene diciendo que tienes como unos 24, 25 años de árbitro ya. De árbitro. Órale. Y ahí ya después sale el Vano, el Canario, y entra el Manri. Y ahí con el Manri ya es cuando entra un poco más de lleno el arbitraje ya. Ese Manri que... Como el 2000, ¿qué será? 2004, 2003. O sea que el Manri sí duró como unos 6 años, sí, ¿no? Duró muchos años, es que nadie quería entrarle. Porque yo me acuerdo en la final que jugamos contra el primer campeonato de cachorro, que fue contra el Búfalo. Y yo me acuerdo que jugamos y la traía el Manri esa liga. Estoy hablando que creo que fue en el 2009. Sí. Y el Manri la traía, y que la agarró como en el 2003, 2004. 2004, sí, por ahí. Se aventó como unos 5, 6, y creo que siguió todavía trayendo la liga él, ¿no? O sea, creo que ha sido uno de los que más ha durado en la liga. Ha durado porque nadie quería entrarle.
y aquí el Manri pues también era árbitro. El Manri. También era árbitro y pues yo creo que el Tolini y yo empezamos yo creo que más o menos en esa feria, ya con el Manri. El Manri. Y el Tolín también era jugador y también empezó el arbitraje. En aquel tiempo ha habido muchos árbitros aquí en el Yaqui, pero no sé por qué no han durado. Entran y salen, ¿no? Entran y salen, me acuerdo en aquel tiempo pitaba el Güero Roles, pitaba Bitoki también, ¿no conociste a Bitoki? Sí, el Bitoki, sí. También arbitraba, era muy buen árbitro. Y pitaban los del Atlante, el Flaco, Martín Lapisco también pitaba, el Conejo. El Conejo sí me tocó. Hasta me tocó un juego aquí que jugamos nosotros era contra Yaquis precisamente, o contra Aztecas. No, Yaquis era Aztecas, ya se había vuelto a reactivar Aztecas. Que nos pitara el Coruco. El Coruco. El Coruco. Saludos y para todos ellos. El Coruco nos lo pitara aquí. Y igual no duraron mucho, bueno, arbitrando. Pero sí, todos ellos ayudaban allí. Creo que también los traía el Vano esa vez. Sí. Pues sí, los que mencionaste, sí, el único que me tocó fue el Conejo. Sí, el Conejo también duró muchos años arbitrando. Sí. Ya unos años atrás anduvo ahí ya pitado todavía el Conejo. Sí, de hecho cuando se hizo la liga recreativa que la agarró el profe, yo lo invité, porque no había árbitros. Y me ayudó en los juegos ahí, ya ves que se vino la pandemia y todo, sí. Y paramos, y ya yo me fui a trabajar a Mochis, y cuando se reactivó otra vez, yo ya no pude hacerme cargo del colegio, y ya lo tomó Julio. ¿En la pandemia estuviste en Mochis tú? Sí. Yo también estuve. Estuve trabajando en una granja allá para la higuera de Zaragoza. Ah, yo estaba ahí en Mochis, pero pues, cuando empezó la pandemia, yo sí me 2 meses estuve aquí, y ya me regresé otra vez. Y yo estaba trabajando ahí en la zona industrial creo. Ya es que entras a Mochis, sí. Pasas el cerro y está el John Deal. Sí. Por ahí te metes. Una maquiladora, trabajé yo ahí. Bueno, están los cocos que le dicen. Ándale. Bueno, ahí está Tlacopel, está una plaza ahí, ¿no? Sí. Y no, pues ahí trabajé yo, pero no sabía que ya andabas también tú. Sí, ahí andaba. Esa vez pitamos como, creo que 4 jornadas nomás hubo, ¿sabes? Eso cuando se paró, ¿no? Pararon todo. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de ese asunto también. De ese tiempo de esta, no sé si te acuerdas. Vamos a hacer una pausa de eso, los árbitros. Quiero tocar ahorita que sacaste ese tema, de cuando se paró. Que no, si te tocó ver los campos que se empezaron a enhiervar y todo. Sí, porque cuando yo me fui para los Mochis, como te digo, allá del 2019 hasta el 2020, 20 y tantos, como el 2020, pero creo como en junio. Duré un año pasadito allá. Y me vine y llegué yo aquí, hombre, los campos, el de la Miramuertos, estaba todo, el parque, una vez vine yo para acá y todo el Zacate así también. O sea, todos los campos estaban, ¿por qué? Porque no había actividad, ¿no? Ya que duró tiempo, duró sin actividad. Sí, varios meses duró. Entonces, creo que a todos nos pegó eso, ¿no? Sí. O sea, que salida se canceló y creo que después empezó otra vez, o se reactivó así como estaba, o empezó de cero otra vez. Se reactivó así como estaba. Sí. Que me acuerdo que el primer juego que miré y que empezó después de la pandemia fue un juego que fue en la Miramuertos. No sé si la banda o no quién jugó, que andaba pitando el camello, que traía unos guantes que lo hicieron que usaba con guantes. Que andaba batallando el camello. Si ve la entrevista del camello, ahí se va a acordar que me acuerdo que traía los guantes así, de esos como de látex, pues así, sí. Esos transparentes así, andaba batallando, me acuerdo yo. Según por el asunto, y creo no sé si con cubrebocas, no, porque pues tenía que silbar, ¿no? Pero sí. Sí, esto estaba difícil la verdad. Entonces ya retomando otra vez lo del arbitraje, ya empiezas tú a pitar, como ya dices tú, como en el 2000, ¿qué? 2001, 2002. 2002, 2003, por ahí. Empiezas a pitar ya en sí bien, pitando. Esta pregunta te la voy a hacer, ¿no? O sea, ¿qué ha sido lo mejor que te ha pasado como arbitraje, o qué es lo bonito del arbitraje y qué es lo malo del arbitraje? Pues lo bonito es que pues conoces, pues te haces de amigos, ¿no? Al igual que haces enemigos, ¿no? Porque, pero igual pues sabes que estás apoyando el deporte ahí, ¿no? También, ¿no? Sí. Estás metido ahí en el deporte, ahí en el arbitraje. Y hemos pasado cosas muy buenas y cosas difíciles también, ¿no? Porque está cabrona.
meterse en un terreno de juego. 22 ahí, mi respeto. Ahí que, bueno, te pregunto, ¿cuál es lo mejor que te ha pasado en el ámbito del... Pues lo mejor es me tocó arbitrar una final, fui a arbitrar varias finales, ¿no? La sensación esa que le queda a uno es como un premio, ¿no? Que todos queremos llegar, tanto los deportistas como nosotros como árbitros, llegar a la final, pues ya es lo máximo, ¿no? Y llegar ahí, pues ya es lo máximo, te queda una satisfacción muy buena ahí. Y pues nada, ¿no? Más agregar ahí. ¿Cuál es la final que tú digas que más te acuerdas? Que tú digas, esta final me tocó y tuvo cardíaca, o fue de la mejor, o la mejor que a ti te ha tocado, ¿no? Como árbitro. Como árbitro. Pues fíjate que finales como árbitro así he pitado, pero me tocó una de asistente. No sé si fue del CDP. ¿CDP contra quién? ¿Pollero o CDP qué? CDP Pollero fue. Porque aquí en el parque hubo una CDP Polleros que la ganó el CDP. La ganó el CDP. Cuando andaba el Pechas en Topujeo, el Pechas, el Moño. El Sapo, creo. El Sapito, que Sapito también jugó con Guerreros. Con Guerreros también. Y creo que esa fue una de las mejores finales ahí. Pero yo creo que esa final yo estaba de asistente. Yo que no sé si la pitó el Tolino o el Lupe. Que fue una final muy cerrada, muy buena. Y me tocó, y me tocó la me tocó una de ustedes. Yo sé si juegas con el Cobach, ¿tú no juegas con el Cobach? ¿Con el Cobach? No. Pité el de ida, un 4-4 ya contra Guerreros. Que después la ganaron acá, ¿no? La ganaron acá en penales. En penales. El juego ya yo no jugaba. El juego estuvo muy bueno ahí, me tocó estar de central en la final. Y fue un juegazo. Un 4-4 ahí, y ya vinieron a definirse acá. Y ahí ya no estuvo, lo arbitró el Lupe. Al final se hizo una bronca también ahí. Sí. Muy. Sí, ahí entre el Moño, creo que le pegaron al momento de que tiraron el penal ahí, no sé, que tiraron un bote y le pegaron al Moño ahí. Y un pariente de él, algo así, dicen que se andaba tomadón y se puso, pues se alocó ahí también, que no vamos a mencionar esas palabras, ¿no? Pero sí. Pero sí fue una final muy cerrada, esa de Guerreros también muy buena. Guerreros contra Cobach. Y Loya también en su mero pujeo ahí con Cobach. Te recuerdo que lo dejó lastimado Ravelli. ¿Fue cuando expulsaron al Ravelli, no? ¿O no? Sí, en una jugada que se fue Loya y salió fuera y lo derribó. Y salió expulsado Ravelli. Sí, me acuerdo. Y la ganó Cobach. También tuvo Cobach como 4 finales, ¿no? Algo así. Quedó tricampeón el Cobach. Las 3 veces que participó, según yo, quedó campeón el equipo. Ahí era muy buen equipo también en Cobach. Y esa final es de las que más he disfrutado ahí. Me han hecho más mejores jugadas. Y lo que tú digas, la peor final que tú digas, es que no, esta final estuvo para el olvido, o así que tú digas. Pues fue una a lo mejor no es por el marcador, que a lo mejor quedó 6-0, 5-0, no sé. Pero o sea, porque hay finales que a lo mejor están 4-0 y todo, pero estuvieron emocionados, que a lo mejor otro equipo tuvo jugadas y no la metió, pero el otro las que tuvo las metió. Pero hay finales de que a tiro, o sea, el equipo, el que gana 5-0, o sea, no de a tiro, el otro no mete ni las manos. No, sí, me tocó la final, así que fue Morelos contra Chelsea. Morelos-Chelsea. ¿Morelos qué? Morelos 1. 1 contra el Chelsea. Fue cuando traía la gente del 30 al Morelos. Sí me tocó. Traía varios del 30 y Chelsea traía un equipazo. Un equipazo que es... ¿En más o menos no saben qué año fue eso? Estoy hablando hace como unos 7 años. ¿Como el 2008? 2000? No, como el 2018. 18, digo. 2017, por ahí yo creo. ¿En dónde fue esa final? Fue ahí en el... Creo que fueron el 16 los 2 juegos. Sí. Lo que pasa es que esa vez... ¿Ya las traía el profe Santana esa liga o no? No. ¿Quién la traía? La traía el profesor Eliazar. Eliazar. A mí me tocó trabajar la semifinal contra Cachorros. Morelos Cachorros allá. Quedó empatado el juego, ganó Morelos.
se vinieron a Miramuerto y si hubo pleito, los Morelos. No sé, pues lo ganó Morelos, pero hubo un pleito ahí con la porra, sabes que la porra de Morelos es un poco apasionada. Sí. Y creo que hubo pleitos ahí entre la porra y los de Cachorro. y los de Cachorro, algo hubo ahí, un pleito. Entonces optaron por mandar los 2 juegos al campo 16. Al 16. Chelsea en la otra semifinal eliminó a Caballeros. A los Caballeros. Los Caballeros. Esa final la ganó los Chelsea. La ganó Chelsea, el primer juego. Entonces en ese juego salieron castigados 2 jugadores de Morelos, que uno fue el Tejón. El Tejón. Por 2 amarillas y uno del 30, el Chico que le dicen. ¿No el del que juega delantero? Jugaba de medio, Chico, y también era delantero. Porque había uno, bueno, que yo me acuerdo, una vez que tuve un juego que yo jugaba con Cachorro, de un chavo que traían de delantero del 30, que usaba como el pelo como fletrap, parecía como soldado, pero sí, que era muy rápido delantero. Altito, y una vez me tuve una jugada con donde me golpeó él aquí. Y él sí, pues, jugaba medio y tenía delantero y defensa, era ya un poco grande. Sí. Y ellos salieron castigados, ¿no? Salieron castigados porque dicen que el chico, no sé, le salió un reporte ahí de que le dijo algo el Julio, o le quiso Julio el árbitro. El Julio. Y salieron castigados el juego de ida y lo perdieron 5-0. 5-0 de ida ahí en el 16, entonces apelaron la decisión esa del chico y para la vuelta ya jugaron los dos, ya fue muy diferente. Ya el juego lo ganó Morelos, el de ahí 2-1. Pero yo no había trabajado nomás de asistente, de cuenta toda la liguilla me la rifé de asistente. No arbitré central, se la estaban aventando el Julio, Lupe, Camello y el Tolín. No sé, no había estado activo casi la temporada, yo no sé los motivos, casi no arbitré mucho. Y el árbitro asignado era el Lupe para la final y pues Lupe no pudo. No pudo y ya Julio ya había pitado el de ida. Entonces me dijo, no, pues aviéntatelo tú. ¿Y tú lo pitaste? Y yo lo pité, me ayudó el Paco y el Tolín. Paco. Y realmente fue un juego muy difícil ahí porque Morelos pues quería la remontada y estaba muy difícil, pues. Sí. Pero sí, el juego lo ganó Morelos 2-1 y fue un juego donde dejé muchas banderas arriba o jugadas que me tocó un saque de una jugada en la línea aquí que yo pues ya dije, el Paco nunca me levantó la bandera que había salido, pero yo la marqué y muchas jugaditas así que dije fuera de lugar banderas arriba y que no influyó en el marcador ni nada, sí. No, pero yo salí un poco frustrado porque no hice el trabajo como debería. Pues. No. Y entonces esa tú la que dices es la peor que... Es la peor final que yo ahorita. No peor, sino que la final más floja que te ha tocado. Más floja, esa es. Y ahora, lo que ya te pregunté, ¿qué fue pues para ti qué es lo mejor de lo que es la profesión esta de árbitro, ¿no? Ahora, para ti, ¿cuál es lo malo o lo peor que te ha pasado de arbitraje? Lo peor yo creo que es el intento de agresión, ¿no? Que hemos tenido. Yo creo que eso con los árbitros es lo peor que le pasa, ¿no? Los insultos y eso sabemos que en todas partes va a haber, pero ya intentar agredir físicamente, ya eso ya es lo más difícil del arbitraje. Me tocaron varios. ¿Sí te llegaron a golpear o no? Nunca me llegaron a golpear, pero sí hubo intentos de agresión, ¿no? Ahí. Y un juego semifinal Búfalos Guerreros en el 16, que muy difícil, estamos de asistentes Adrián, el Julio de central y yo el otro asistente, y un juego muy difícil. Esos juegos de ir a semifinal. Sale expulsado y sale expulsado el chino, uno que traía Guerreros de Obregón, Chino Ruiz. Chino, sí. Y pues el juego empezó ganando Búfalos y Guerreros le da la vuelta, porque le expulsan primero el chino y después expulsa al Alito. Y pues la porra de Búfalo ya se habrá enojado. ¿Y te tocó para qué lado a ti? No, me tocó para acá, le tocó al Adrián y estaban ahí la porra y a Adrián le empezaron a decir cosas y creo que le pegaron un manotazo en la espalda. Se metió el Adrián, paramos el juego, faltaban como 5 minutos. Y no, pues se repone a la vuelta o a ver qué hacemos. El error de nosotros fue irnos hacia allá donde estaba la gente.
La tercia, me sabes que se armen los ánimos, vámonos para allá. Para acá, para este lado. Y nos fuimos para allá y se acerca una persona ahí el 16 a querer agredir al Julio. Y sí, le tiro chingazo, simplemente viene así, yo lo miro, le doy, yo lo conocía, ¿no? El señor ya falleció. La digo, cálmese, y le alcanzo a desviar un poco el golpe y no se lo da. Y se hace un pleitazo por acá y queriéndonos, bueno, queriendo agredir al Julio, la gente ya se la enardecida ahí la porra de búfalos. Oh, muy complicado. Para salir de ahí, para salir. yo que era conocido de ahí, me las vi negras ahí. Imagínate Julio y el Adrián ahí, estar entre... Esta pregunta se le hice, pues, ahorita antes de empezar a grabarte, sí te platiqué, ¿no? Pues de que árbitro que había tenido, pues, al Adrián, ¿no? Pero sí platicamos un poco de árbitro ahí. Y le hice esta pregunta. Pues él me respondió, quiero que, a ver que me respondas tú alguna vez o en algún tiempo sentiste que tu vida estuvo en peligro cuando fuiste árbitro. No, la vida no. Sí estuve en riesgo de que me golpearan esto, pero la vida realmente... Porque, bueno, te lo pregunto porque muchas veces me ha tocado, tanto aquí como en las ligas del Tobarito, me ha tocado que muchas veces ese mismo que quiere entrar a pegarte, a veces trae una botella, trae una arma blanca, como se dice, Sí. y pues ya ahí ya tu vida ya ese intento de, pues, Sí, pero de no, agresión. no, realmente en el Tobarito me tocó ir a arbitrar un juego no hace mucho, hace unos 3, 4 años. Era un juego dental, no sé cómo se HB, Dental no sé, HD. contra Búfalos. Supuestamente los dos son de ahí y trabajaba con los árbitros, estos mismos árbitros que vienen aquí, en fechas de julio estaban ahí y me invitaron. Y fui. Y era una jugada medio campo ahí, iba 0-0, minuto 30 del primer tiempo. Una falta sin chiste, pues. Y la banca de Búfalos empieza a insultarme, a decirme de todo. Pues yo voy, expulso al que estaba a cargo del equipo. Y ahí me amenazó uno. Esa amenaza pues que no va a ser el primer árbitro que madre, que esto y que te voy a hacer esto, todas miles de amenazas ahí. Y opté por parar el juego. Porque allí sí ya estaba en riesgo, pues ya la amenaza ahí. Y me salgo y ya, en diálogos y todo, mira que el señor esto, que no es parte del equipo, que no, pero pues yo no voy a seguir así. Que se retire el señor y digo, él me está amenazando, me dijo esto. Y sí, lo retiraron y pude continuar el juego ahí. Pero esa yo creo que es la parte más difícil que te ha tocado. Que me ha tocado ahí, y aparte las amenazas de aquí, que los de los jugadores. A Guadalupe una vez me pegaron un puntapié, un entrenador de allá, pero un golpe así no me lo han dado. ¿Cuál es la plaza más difícil que te ha hecho para ti para pitar? Yo creo que la Guadalupe. La Guadalupe. La Guadalupe y Morelos 1, ahí la porra es un poco complicada ahí. Y ahorita, actualmente, pues hay una rivalidad ahí entre la Guadalupe y el Morelos 1, que si antes, no sé, ¿te acuerdas tú que antes la rivalidad esa también era el Morelos 1 con el 16? Con el 16. Que cada rato se peleaban. Había pleitos, que creo que me tocó que los juegos después ya los ponían aquí en el Jackie entre ellos. Sí. Por lo mismo, pues, de esos pleitos que hay, pues, ¿no? Y ahora pues ahora que estamos nosotros ahí en la mesa directiva, tuvimos esa charla ahora en la junta pasada porque ya en una junta el del Morelos dijo pues que él no quería ir a la Guadalupe porque pues, tenían broncas, y el de la Guadalupe dijeron que al Morelos no. Entonces ya optaban por jugar en el Morelos 2, y ahora en la junta salió eso, se había programado ahí, pero ya el señor, ¿sabes qué? Oye, es que yo no voy, porque le tocó local al Morelos 1, y dijo, ¿sabes qué? Yo lo quiero jugar en el Morelos 1, dice, pero pues yo a la Guadalupe no voy a ir a jugar. Entonces nosotros lo que queremos es que se jueguen los partidos. Entonces le dijimos, ¿sabes qué? Oye, si habíamos planeado esto de hacerlo en el Morelos 2 o aquí en el Jackie, le digo. ¿Por qué? Porque pues tienen su bronca y todo eso. Y ya, no, pues también pónganlo allá, dice, pero el otro juego que también me lo pongan allá. O sea, porque son 2 vueltas, ¿no? En la segunda vuelta ponerlo allá también. No, está bien, dijimos nosotros. Entonces, ya más tarde nos habla él y nos dice, ¿sabes qué? Oye, César, sí, yo hablé con mi equipo aquí y ellos, porque nosotros, si ellos no van a, vamos a suponer, ponemos el juego acá en el Morelos 1 y no quieren ir a la Guadalupe,
se les va a castigar a ellos. ¿Por qué? Porque pues ellos ya quedaron en que si van a jugar, el juego se va a jugar el domingo en el Morelos 1, pero ellos a la segunda vuelta van a ir a la Guadalupe, pues. O sea, con la onda de que, ¿sabes que calman a sus gentes y todo ese rollo, ¿no? Entonces, por eso te digo que todavía existen esas rivalidades Sí, entre, no, pues entre más como ejidos, ¿no? Como se dice. ejidos. Y así, igual como la que hubo el 16 aquí con el equipo de los Piratas una vez. Entonces, ese es, la última final que pitaste fue el torneo este pasado, ¿no? Que pues todos sabemos cómo terminó. Sí. Esa final a ti, ¿cómo se te hizo? ¿Y todo fácil, difícil? Pues digo que todas las finales son difíciles, Son difíciles, ¿no? Pero no, fue bien jugada, no hubo... Había muy buenos jugadores, ¿no? Los dos eran buenos equipos y se dedicaron a jugar, ¿no? Claro que son jugadas de apreciación, ¿no? Que de uno, que todos apreciamos el juego de diferente manera, que fue falta, que no fue falta, que tarjeta, no fue tarjeta. Sí, como en todo. Pero el juego estuvo bien jugado, simplemente al Cachorro no se les dio. Y más que nada tuvo errores. Los dos primeros goles de Cachorro fueron errores. Sí. Fueron errores de ellos y por la banda la supo aprovechar y se dedicaron a jugar los dos equipos. Allí yo creo que fui un poco cuestionado con las tarjetas que saqué ahí, pero eso sirvió para que el juego se mantuviera. Tú en tu ver, o sea, tú pitaste bien, o sea, para tu bien, o si tú dices, ¿sabes qué? No, pues la neta sí me faltó. Yo siento que lo arbitramos bien los tres árbitros que estábamos ahí. Sí lo pitamos bien. Sí hubo jugadas ahí de que a lo mejor me faltó unas tarjetas o fui muy drástico en la tarjeta que le saqué a los de la banda. Sí. Pero pues son cuestiones de que uno al momento tienes que actuar. Sí. Es como dicen, como dicen, ni 5 segundos tienes al segundo sí, para pues, pitar lo que vas a... Lo que voy a hacer, pues entonces, si tú ves la primera tarjeta, pues fue por protestarnos y la segunda por hacer tiempo. Y si tú ves el transcurso del juego, ya no hubo otra tarjeta ni por hacer tiempo ni por protestar. Ya fueron por jugadas ahí bruscas o X, ¿no? Un tema que te quisiera preguntar, más que nada, o sea, un tema que pues a lo mejor no de no, porque igual, pero yo sé que a lo mejor ahora pues el torneo pasado, como ya lo dijimos de esa final, creo yo que pues en ya aquí en donde nos ha pasado eso, otras ligas que no se juegan las finales, ¿no? O sea, yo tuve conocimiento de un caso en Mexicali, en la Liga Regional del Sur, que se llama para allá. Yo antes iba mucho para Mexicali, allá, los Ejidos, Veracruz 2, todo eso, y jugaron una semifinal, elegido ahí donde yo iba, donde yo radicaba ahí, contra otro equipo. Y entonces el equipo perdedor lo protestó por un jugador, como las ligas están afiliadas, un jugador que traían que jugaba en Mexicali. Y entonces ellos lo protestaron y la protesta pues le hicieron válida. Pero el otro equipo también traía un jugador de igual manera que jugaba allá, que estaba de Cachirul, pero a ese nunca protestó el otro equipo. Sino que ya en la junta lo sacaron a flote todo, pero ¿y dónde está la protesta? No hubo protesta. Entonces optaron por darle el juego al que protestó. Entonces lo que pasó ahí fue que el otro equipo semifinalista, que se llama el Delta 15, era contra el Nuevo León, creo, el otro. Los Ejidos para allá tienen nombre de estados. Y no lo jugó. Entonces el otro equipo que pasó bien, que ganó bien la semifinal, optó por jugar, pero con el otro equipo, con el que ganó. Con el que ganó. Entonces ellos compraron su trofeo. Es que vamos a comprar el trofeo, lo jugamos nosotros la final, nosotros vamos a ser campeón. Y la liga que haga su final allá a ver con quién la van a hacer. Entonces el elegido ese se presentó al terreno de juego, pero no llegó el otro y lo premiaron así. O sea, no hubo final realmente. Es como si ahí hubiera dicho Cachorros o Aztecas. Vamos a jugar nosotros. Vamos a jugar nosotros y allá ellos allá. Ese caso es el que más cercano, puedo decir que es parecido, ¿no?
porque aquí, pues a mí me han tocado dos. Una me tocó que, pues a mí me tocó jugar, la que fue contra los Guerreros. Fue con el 2012, que nosotros éramos halcones y ellos guerreros, que fuimos allá al 16 y ganamos 2-1. En ese tiempo creo que el encargado, no sé si era el Robert o el Ravelli, de Orlando. El Robert y en ese fue cuando, una final antes que nosotros habíamos jugado contra el equipo La Caguamanta, los Correcaminos aquí, había habido un pleito entre Piratas y bueno, la gente del Liceo, todos los arbizos ahí. Y ya para la siguiente final nos tocó jugar contra ellos y ellos no querían venir para acá, que porque tenían broncas. Entonces así estuvo. Y pues nosotros que queríamos jugar en casa, porque habíamos quedado en primer lugar nosotros esa vez. Y luego nos querían mandar que para el 47 y todo. Pero el juego de ellos sí lo querían jugar en el 16. Pues. Entonces, fue donde nosotros, mucha gente no sabe, ¿no? Esa historia de que ellos querían jugar en el 16 y a nosotros nos querían mandar para el 47 a jugar la final, o sea, no tiene caso. Entonces decimos, oye, pues, ustedes hubieran dicho, ¿sabes que las dos finales que se juegan en el 47 o así? Entonces lo que el equipo, los que nos traían ahí nosotros, pues dijeron, no, ¿sabes qué? Oye, pues vamos a jugarla ya aquí nosotros, pues ahí queremos. Entonces nosotros presentamos, que antes no te acuerdas que se jugaba la final de Torta Champions, que esa le empezó el Manri también, y había un tercer lugar que jugó Pumas contra no sé quién jugó la semifinal, que nosotros eliminamos a Pumas, y no me acuerdo quién eliminó, Caballeros a quién eliminó, digo Guerreros, y jugaron los dos partidos, y al tercero de no que era de nosotros, y a Guerrero no se presentó. Creo que nomás, esa vez se presentó, andaba el Padilla con ellos, el Ibis, creo que ellos son los únicos que se presentaron. Y entonces se decidió castigar ahí, y al último el Ravelli habló, que él tenía, de acuerdo que no castigaran, pero que castigaran a él lo castigaran porque él decidió no jugar la final. Entonces creo que sí se castigaron a él, y ya, pero ese equipo pues se dio un equipazo en ese tiempo, Guerrero, creo que ahí, no sé si jugaba Jaimito, la verdad, pero sí jugaba el Wilmer, el Sammy. Tenían un equipazo pues en ese tiempo, y pues esa es la primera que a mí me tocó que no se jugara, y pues la otra fue la de ahora, la del torneo que pasó, ¿no? Y la de Garza Star contra... Esa sí es cierto, pero esa, bueno, ahí ya no estaba casi yo en el fútbol, ¿no? Ya me la llevaba, mi vida era estar trabajando en la ley nomás ahí, y ya pues no me tocó esa, pero esa también sí es cierto. También del profe Diego, ¿cómo es el profe Diego? El profe Diego traía la liga. Sí. Pues, te quería preguntar una cosa ahorita, ¿no? Bueno, ya para cerrar esta charla que tuvimos, ahí más adelante a lo mejor quedaron temas pendientes, ahí más adelante a lo mejor tenemos la posibilidad de otra vez volver a grabar, ¿no? Quiero que, pues, es una dinámica que empezamos a hacer o que queremos empezar a hacer ya con todos los invitados, de que tú nos des un 11, que tú digas, ¿sabes qué? Para mí estos son los 11 mejores para mí que yo he visto, tanto como del 16 como de aquí de Pueblo Yaqui. O sea, yo te voy preguntando y ya tú me dices. O sea, regularmente decimos, ¿sabes qué? El portero, los defensas, un adelantado, un atrasado, los laterales, dos medios centrales, los carrileros y ya pues los delanteros, ¿no? ¿Sabes? Entonces, portero, no sé quién sea para ti, desde que tú conoces así, no lo conocemos nosotros, ¿no? Pero para ti. Yo creo que el portero, yo creo que más completo, yo creo que es el Chayo. El Chayo, que juega con el Atlante, juega ¿no? Con el Atlante, muy buen portero. De aquel tiempo, yo creo que... El Foco, cuando lo entrevistamos, el Foco platicó de... Sí, era un porterazo, Chayo. Que pues a mí no me tocó verlo, ¿no? Pero pues... defensa atrasado. Yo creo que el Mono, Ramón Armenta. Ramón Armenta, que nos platicaste. Muy bueno, atrasado, De adelantado. De adelantado, yo creo que por el liderazgo que tenía, yo creo que el Güero Roles. El Güero Roles. El Güero Roles tenía una ubicación y lo estaba grandote, ¿no? Y contenía muy bien ahí el Güero Roles. El Güero Roles, yo creo. Defensa lateral derecho. Pues depende ahí de que yo creo que el Cholo. El Cholo de los Polleros. El Cholo de los Polleros, ¿no? Volado el cabrón cuando andaba. Y todavía anda jugando, ¿no? Ya juega en la Master, creo, también. Con los Rockers anda, algo así se llama el equipo. ¿No? Que también tenemos una entrevista ahí pendiente con el buen Cholo. No, el Cholo. Lateral izquierdo. Yo creo que ahí
a muchos lo conocen como delantero, ¿no? Pero es un defensor el Barra. Willow Barra. Yo creo que ahí... Que también podría ser como atrasado, como ¿no? atrasado, pero... ¿Te gustaba más a ti defensa que delantero? El Barra, sí. De defensa. Sí, de defensa no te deja pasar, no deja pasar nada. Muy Que rápido. a lo mejor ahorita es una pregunta que a lo mejor te la agarré muy así como de que a la vez, y te pones a quemar y al rato ya te acuerdas, y era este. No, ahí. No, pero o sea. Por ejemplo, ahí en ese equipo que digo que amó Ramón, don Ramón, el Barra, casi todo el tiempo fue lateral. Él y el Cholo eran los laterales. Órale. Y rara vez iba de delantero. Y de hecho, allá nada más donde jugamos, normalmente lo usan de trazado ahí, de defensa. Órale. Pero igual, si lo pones arriba, te va a rendir igual. Muy rápido. Muy rápido. El tiempo ha sido muy rápido. Entonces ya tenemos toda la defensa, ¿no? Empezamos con el portero, dices tú, el Chayo, de atrasado Ramón Armenta, de adelantado el Robles, y de defensa por lado el Cholo y el Willow Barra, ¿no? Contenciones. Yo creo que la mejor contención que he visto, yo creo que el del Bitoc. El Bitoki. El Bitoki, yo creo que es. ¿Y a quién pondrías con él ahí? Puede ser también de la actualidad, ¿no? O sea, que te digas, este morreo me gusta cómo juega. O... Yo creo que el Pavel es el que otro que puede jugar ahí. El Pavel. El Pavel, yo creo que es un buen jugador ahí. Que sí, la verdad. Ahí. También juega otras posiciones, ¿no? Pero sí, también te juega ahí el medio. Que ahorita pues es el que va de líder de goleo, el Pavel ahorita. También te juega arriba ahí. Es un buen complemento ahí, ¿no? El Pavel. Entonces, la de medio por la derecha. Creo que ahí quedaría bien el Gato ahí. El Gato. Era un jugadorazo ahí. Oh, ese Gato era otro, como se dicen, que se cosía aparte, ¿no? Lateral izquierdo. Pues ahí, yo creo que medio, yo creo que habría el Loya ahí. El Loya. El Loya pues era más delantero, ¿no? Pero pues ya con dos contenciones de ellos en las bandas ahí. No, imagínate. Y ya serían. No, sí, después que cada quien, como luego quien le dije también, y ya me puso otros, porque pues a lo mejor el padre, no, pues sabes que delanteros, si te acuerdas al Yegros, puso al Yegros, al Pecha, no que sea, al Oye, empezó a moverlos, ahí el Pecha lo puso por una banda y así. Sí, pues o sea, porque pues para él, a lo mejor él no tenía un medio que te dijera, este era bueno, a lo mejor él no se acordó, no lo vio, sí. No vio jugar. Entonces, ¿y delanteros? Yo creo que ahí, sin duda alguna, pondría al Carioca y al Papo. O el Papo, ¿no? El Papo, yo creo que esos dos son un jugadorazo los dos. Que ojalá nos tocara ahí con el Carioca poder. Sí, o igual el Papo tiene un... ¿no? Sí, el Papo ya intentamos, pero sí es más como más cohibido, así pues de esto. Pero igual. Yo creo que con esos dos delanteros, ¿no? Se compartieron, son contemporáneos, pues el Carioca y el Papo, y compartieron muchos títulos de goleo ahí los dos ahí. Uno con Búfalos y Papo con Atlante. ¿Y entrenador? Y yo creo que Ramón Castellano. Ramón Castellano. Para mí es el mejor entrenador que ha habido aquí en el Yaqui. Bueno, ya hiciste tu equipo ahí. Ahora mencióname 3 que tú tendrías en la banca. Yo creo que uno sería el Tacua. El Tacua. El Tacua, un jugadorazo, lo dejo fuera porque pues como todo, ¿no? Mucho jugador y el Tacua también era un jugadorazo, ¿no? Últimamente ya su última carrera jugó de medio, ¿no? De medio. Ya no jugó delantero. Yo creo que el Tacua, yo creo que el otro jugador que se me hacía muy bueno como defensa era el Negro. El Negro Serna. El Mario, un saludo. Mario, un saludo, era muy buen defensa, un poco impulsivo y todo, ¿no? Pero era... Que todavía juega y era un buen defensa. ¿Y el otro? Y el otro medio, yo creo que... El otro jugador, yo creo que el Cochi Camargo. Oh, el Cochi Camargo. El Cochi Camargo lo miré ya muy grande, jugando y no, era un jugadorazo. Que todavía no andaba jugando allá en Obregón. Yo creo que fue como en los 60 el Cochi, pero... Todavía. No, el Cochi también era un jugadorazo. Pues, Arepa, pues algo... pues primero que nada, algo que les quieras tú pues decir a la gente que nos vaya a ver, ¿no? Igual a la gente, a la gente, ¿no? O a los jugadores o a las personas que quieran dedicarse al arbitraje, un consejo que les dieras tú.
No, pues de antemano, ante nada, pues agradecerte, ¿no? Haberme invitado aquí a la entrevista y pues decir un saludo a toda la gente, ¿no? Aquí del Valle, de la Liga y al campo 16 allá. Y pues que hagan deporte, todo, ¿no? Que no dejen caer, porque la verdad la liga está un poco decaída ahí, porque los motivos los desconozco, ¿no? Pero sí falta, yo creo que falta de apoyos o falta de oportunidades en los equipos, no sabría decirte. Pero pedirles de que se dediquen ahí al fútbol, al deporte ahí, porque... Y algo que te digo, como que así de los que quieran ser árbitros. Pues los que quieran ser árbitros ahí, pues los últimos fue el Padilla y el Chantuli. Pues que se animen, es un poco difícil, ¿no? La profesión de árbitro. Pocos, la verdad, pocos tienen el valor de ponerse la camiseta de árbitro y entrar. Y pues decirles que si quieren, adelante. Aquí en el Yaqui, como te digo, ha habido muchos árbitros y que entran y una temporada nomás y vámonos. No dan continuidad, pues. Es de grande equivocarse. Es de grande equivocarse y no. No, los últimos yo creo que fue el Julio. Esta pregunta te la iba a hacer ahorita, nada más que se me pasó, ¿no? Un jugador que fue tu ídolo, o sea, profesional. Marco Van Basten. Marco Van Basten. Marco Van Basten. Sí, o sea, podía ser de México, que sea ese muy bueno, ¿no? O sea, no me tocó verlo jugar, ¿no? Pero no, sí, muy bueno. Un árbitro que tú admiraras por cómo pitaba. Yo creo que el Chiquimarco. Chiquimarco era... Me tocó Arturo Bricio, ¿no? Pero ya lo miré, al que miré más fue el Chiquimarco. Fue el Chiquimarco. Que se aventó una vez con dos tarjetas. Ese le valía, no se animaba. Se animaba y no se tentaba. Al Pierluigi Colina, ¿no lo miraste? A Pierluigi Colina. Pero ese muy poco, nomás lo mirábamos en los mundiales. Eso sí. Porque en aquel tiempo no transmitían. No transmitían nada. La liga italiana. Ni la italiana, ni la UEFA, ni nada. Pues más que nada, pues agradecerte el tiempo que nos diste. Ya ahorita pues ya empieza a bajar el sol, ¿no? Sabemos que pues radicas en Obregón, no sé si vayas para el 16 Obregón, igual pues de nuevo agradecerte el tiempo que nos diste, que nos estuviste esperando también, y como te digo, o sea, ojalá más adelante tengamos la oportunidad de nuevamente, a lo mejor puntos que nos hicieron falta, a lo mejor ya cuando salga la entrevista, a lo mejor tú me dices, César, se me olvidó platicar esto, o yo te digo, güey, se me olvidó preguntarte esto, o sea, sí. Todo eso, igual, agradecerte y pues, nada, ¿no? Alguien que le quieras mandar saludos aquí tú. No, pues a todos aquí, los amigos, ¿no? Compañeros del arbitraje, jugadores, decirles que pues que ruede el balón, ¿no? Y que con este nuevo proyecto que tienes tú aquí con la compañía del Wilber, y que salga adelante. Y echarle ganas para adelante y por el deporte aquí del Valle, no caiga. Así es. Pues aquí vamos a dejar esta entrevista aquí con nuestro amigo Ernesto Reyes, más conocido como el Arepa. Igual ustedes agradecerles, ¿no? Ya vamos a culminar un año, este año 2025 lo vamos a terminar. Agradecerle, no le podría decir que a lo mejor es la última entrevista que hagamos del año, no, a lo mejor más. Pero igual agradecerle estos casi 7, 8 meses que tenemos grabando. Te dejamos un poco de grabar, pero pues ya nos estamos reactivando poco a poco, a lo mejor no como antes de cada semana, pero sí ahí les estamos subiendo, ¿no? Agradecerles y pues darles las gracias por el apoyo que nos han dado. Pues Arepa, un gusto. Igualmente, muchas gracias. Estamos. Nos vemos. ¿Y tú? ¿Ya no sigues?